Gracias, Beto, por recibirnos para esta entrevista. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a esta disposición fiscal que determina 120 días de investigación preliminar? Se te sindica como miembro de una organización criminal. No me sorprende, me parece que es un clásico caso de un poder corrupto que se defiende de la prensa independiente, se defiende de las denuncias de los periodistas, utilizando al propio Estado, ¿no? Lo cual es lamentable. Yo cuando escuché que alguien como Samir Villaverde, tan cuestionado, un sujeto que comenzó en la vida pública como asaltante de pizzerías, un sujeto que ha amasado una fortuna extorsionando, traficando terrenos, ejerciendo todo tipo de delitos, se convierta ahora en vocero de una denuncia que puede meter en el mismo saco a la Presidenta de la República, a congresistas, a fiscales y a periodistas. Villaverde además acusa a Rosana Cueva y a ti de ser parte de una organización criminal, de responder a un esquema donde hay mandos, claro, hay jerarquías. No resiste el menor análisis, porque nadie en su sano juicio podría pensar que programas que estamos opuestos al régimen, que somos críticos con Dina Boluarte, podríamos ser parte con Dina Boluarte de una organización que además no dirige Dina Boluarte, sino su ex-premier, ¿no? Entonces, y si miras, las personas que hemos sido denunciadas somos personas que tenemos una ideología, una actividad, una línea absolutamente diversa y en algunos casos opuesta. Entonces, un fiscal probo, un fiscal objetivo, no podría haber abierto una denuncia que contiene en sus páginas prácticamente todo el Código Penal, porque hay desde violación sexual, pasando por tráfico de influencias, lavado de activos, y en nuestro caso nos acusan de haber traficado o comerciado con información. Entonces, uno no entiende cómo una denuncia que es un mamarracho jurídico, que es una absoluta mazamorra, pueda ser admitida por una fiscalía, ¿no? Y todos los que leímos el documento que se presentó al inicio dijimos, bueno, esto no va a pasar, esto no hay un fiscal con dos dedos de frente que pueda iniciar una investigación. Y sin embargo sí lo hay, fíjate tú, y este fiscal abre la carpeta, empieza las diligencias y da inicio a la temporada de circo. ¿Qué hilos crees que está moviendo Samir Villaverde? Bueno, tenemos suficientes evidencias de los nexos que tiene Samir Villaverde con algunos miembros de este gobierno, específicamente con el ministro Santibáñez, ¿no? Hemos visto cómo un asesor de Santibáñez, Anatoly Bedriñana, está ligado a Samir Villaverde, ¿no? Y ahora es asesor del ministro Santibáñez. Hemos visto cómo Villaverde intentó colocar a un hombre suyo, ¿no? a un personaje que trabaja con su dudosa compañía de seguridad, como superintendente de la SUCAMEC, es decir, como la persona que va a decidir a quiénes se le dan armas de fuego en el Perú. Y entonces uno se pregunta cómo es posible que un personaje con el prontuario de Samir Villaverde haya escalado hasta tan altas esferas. Y la única pregunta que nos hacemos es, ¿esto lo ha conseguido con su dinero? Porque evidentemente Samir Villaverde es un hombre rico, y es un hombre rico seguramente gracias a sus malas artes y gracias a delitos que extrañamente están impunes. Nosotros, como todos los demás programas, creo, hemos investigado el secuestro que él ha realizado en la playa de los Lobos en Cañete, y este es un secuestro que tiene años, de pobladores que son aterrorizados, que sus casas son demolidas, que son echados de sus propiedades, que son amenazados y acosados permanentemente. Y no hay una autoridad en Cerro Azul ni en Cañete que se atreva a ir contra la voluntad del todopoderoso Samir Villaverde. ¿Y por qué crees que está sucediendo eso? ¿Por qué, digamos, estos procesos no llegan a un fin, no tienen un puerto a pesar de las evidencias, a pesar de las múltiples denuncias que existen o pesan sobre él? Nos consta que las autoridades de la zona, policía, fiscalía, alcaldes, son ciegos, sordos y mudos ante los delitos que comete Villaverde. Villaverde goza de absoluta impunidad en esta parte del país, y creo que la respuesta se cae de la mata, porque todo se compra. Porque Villaverde puede, con su dinero, torcer la justicia, garantizar la asistencia policial inmediata, porque cuando nuestros reporteros han ido
a la zona de esta playa de los Lobos que ha sido secuestrada por Villaverde, la policía llega de inmediato, pero llega para botar a la prensa, ¿no? Es impresionante. Entonces estamos llegando a unos extremos en los cuales el crimen organizado nos acusa a los peruanos honestos de organización criminal. El mundo al revés, literalmente. ¿Y esta es la primera denuncia que te realiza Samir Villaverde? Sí, es la primera denuncia, pero yo tengo, digamos, recuerdo de su accionar desde hace años, porque en el año 2018, 17-18, cuando empezamos a investigarlo, Álvaro Pérez Luna y el camarógrafo Jorge López fueron a entrevistarlo a la compañía de seguridad, entre comillas, Vigarza, y él los secuestró, él los encerró, les quitó la cámara, les quitaron el material, y hubo que desplegar toda una serie de esfuerzos para que Pérez Luna y López recuperaran su libertad, pero les confiscaron el material. Y luego de que el reportaje salió, él estuvo enviándome mensajes diciéndome cosas como: señor Ortiz, le quiero enviar un regalo, ¿usted sigue viviendo en el malecón de la reserva número tanto? ¿Sabía tu dirección? Por supuesto, esos son sus métodos, ¿no? Y aquí Renzo Reyardo, que me está viendo, no me dejará mentir. Samir Villaverde trabajaba para la campaña electoral política de Renzo Reyardo, cuando Renzo Reyardo quería ser alcalde de Lima por el partido Perú Patria Segura. ¿Cuál era el apoyo que le daba? Camioneta, seguridad, no lo tengo claro. Y que me perdone, porque yo sé que él detesta que lo mencione, pero tengo que hacerlo, porque Renzo Reyardo fue la persona que hizo de nexo o de puente entre Samir Villaverde y yo. Porque en ese año yo quería hablar con él para que cesara el hostigamiento, para que cesara el acoso, y decirle: ¿qué cosa quiere usted, señor? Dígame, ¿qué cosa quiere? Y él me dijo: quiero que el reportaje sea borrado de los archivos de ATV. Y yo me reuní con Marcelo Cunio para decirle: este sujeto es peligroso, este sujeto me amenaza y me conmina a que borremos el reportaje. Borrémoslo, ¿qué diablos? Ya. O sea, quería que se elimine la evidencia. Me extorsionó para que borremos el reportaje y que cesaran las amenazas de muerte. Y entonces yo hablé con Marcelo y Marcelo me dijo: bueno, o sea, si es tan grave, si tú sientes que estás en peligro, pero por supuesto que siento que estoy en peligro si el sujeto es un delincuente común, ¿no? Y entonces me dijo: bueno, hagámoslo, y él dispuso que el reportaje se borre de los archivos de ATV, del canal de YouTube y de todas las redes. ¿Y qué crees? Cuando eso se hizo, me dijo: todavía en Google se puede encontrar. Y le digo: bueno, señor, yo no manejo Google, yo no puedo hacer que el reportaje se borre de todas las redes, ¿no? Y me siguió insistiendo y me siguió escribiendo, y por ahí debo tener los chats. Bueno, y entonces este año tú recuperaste ese reportaje y lo emitiste en Veto Saber. Sí, la verdad es que me di cuenta, algo que en realidad es una regla universal: uno no puede ceder a una extorsión, porque va a ser extorsionado para siempre. Si tú cedes a un chantaje, el chantajista te va a chantajear siempre, hasta el último de tus días. Entonces, en el tema del reportaje de Samir, pues el reportaje siguió circulando por ahí, y cuando él inicia esta guerra, que yo creo que tiene mucho de revancha suya, ¿no? Porque él, ahora que se siente empoderado, ahora que se codea con Santibáñez y con los importantes, ahora que lo entrevistan en los programas con el rótulo de experto en seguridad ciudadana, claro, ¿quién sabe más de seguridad ciudadana que un asaltante? Probablemente nadie, ¿no? Entonces, ahora que él se ha blanqueado, ahora que él se ha lavado la cara y se puede poner una corbata y aparecer como un ciudadano de bien, entonces se cobra la venganza, ¿no? Y me parece que aquí, en este mamotreto de denuncia, hay un concierto de venganzas, ¿no? El poder de turno está furioso con el periodismo porque le destapamos las cirugías, porque le destapamos el cofre, porque le destapamos todas las tropelías que este gobierno ha cometido. Y entonces este tipo de personajes como Samir se prestan, ¿no?, para hacer de tontos útiles, ¿no? Entonces
cómo se granjea este señor las simpatías de los poderosos, diciendo, bueno, yo me ofrezco de voluntario para eliminar a sus enemigos políticos, ¿no? Y entonces metemos en la misma bolsa a la fiscal Marita Barreto, a Colchado, archienemigo de Dina Boluarte, a la prensa incómoda, a los fiscales que no les gustan, metemos a todos, ¿no? Y seguramente encárguense ustedes de que algún fiscal me dé bola. Y bueno, ahí está. Y da la casualidad que es un fiscal, el fiscal Luna Castillo es cercano al fiscal Chávez Cotrina. Y nosotros en el programa denunciamos sistemáticamente que Jorge Chávez Cotrina, que era el fiscal jefe de las fiscalías de crimen organizado, se reunía horas con Samir Villaverde en su despacho, cosa absolutamente censurable, porque un investigado, y digamos, Samir, nosotros somos en este momento denunciados por Samir, pero Samir a su vez tiene más de 80 denuncias desde que salió en libertad como aspirante a colaborador eficaz. Entonces, un fiscal en crimen organizado no puede departir alegremente en su despacho por horas con un sujeto prontuariado como Villaverde, y sin embargo él lo hacía, y a nosotros nos llegaba información constatable de que estaba reuniéndose con él, como se reúnen con él respetables abogados y periodistas de esta ciudad. Entonces yo creo que aquí Samir es solamente la cara visible de un operativo, por un lado, de venganza con todos los personajes incómodos a este gobierno corrupto que está dando sus últimos manotazos de ahogado, y por otro lado, una gran cortina de humo, porque no tengas duda de que con esta telenovela mal escrita nos van a tener entretenidos algunos meses. Porque imagínate lo que va a ser el desfile por la fiscalía de personajes de la televisión, de fiscales como Marita Barreto, de policías como Harvey Colchado, que es el némesis, ¿no?, de Dina Boluarte. Entonces, todo un sector de la prensa interesado va a levantar todo esto y se va a volver noticia de primera plana para muchos medios, afortunadamente no para todos, pero podríamos decir que para la mitad de los medios, ¿no?, interesados en dañar a esa fiscal, a ese periodista, a ese policía, van a levantar esto como una gran investigación, cuando es evidente que está armado con babas. Justamente, respecto a los argumentos, ¿habías tú en algún momento rescatado el tipo y el estilo de redacción que se había realizado en este documento, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Me llama la atención que, a pesar de que Villaverde se vende como el director o la cabeza de un estudio jurídico, cualquiera que lo escucha hablar se da cuenta que se trata de una persona más bien rústica, ¿no? Una persona que se ha educado en algunas de las cárceles más peligrosas de este país, y en la calle probablemente, lo cual es muy respetable, pero él no podría escribir eso. Entonces, esa es una denuncia escrita por un abogado con mucha experiencia, con un abogado litigante, que es la persona que está detrás de Villaverde. Y yo te quiero mostrar la foto porque una amiga mía, abogada también, cuya identidad tengo que mantener en reserva, los ampalló. ¿Quién es? El abogado Wilber Medina. Y el otro, obviamente, es Samir Villaverde. El de espaldas. ¿No? Entonces, esta foto que tomó mi amiga abogada, para mí es una prueba. Es una prueba de que Wilber Medina está detrás de Samir, ¿no? Me dirán, claro, pero no tiene nada de malo, ¿no?, con compartir unos pastelitos. Yo creo que es una lástima que al mismo tiempo sea el abogado del alcalde de Lima, ¿no? Y yo creo que esto debería servir para que Rafael López Aliaga se dé cuenta con qué personas se está asesorando, ¿no? Entonces, sí me cuadra que sea don Wilber el autor de algo como esto. ¿Y sabes por qué? Porque estamos todos los enemigos en el mismo saco. Wilber Medina pertenece a este sector de la política que está obsesionado con Harvey Colchado, está obsesionado con Marita Barreto, está obsesionado con la prensa caviar, ¿no? Y no nos olvidemos que también es abogado de Philip Butters.
quien es además ahora mi rival. Entonces, me parece que es 2 más 2. Eso no pudo haber salido de la cultura jurídica de alguien como Samir Villaverde, ni tampoco de su estudio, porque si volvemos a ver la entrevista que le da Samir Villaverde a Panorama, acompañado de uno de los letrados de su estudio, el pobre hombre no articuló 2 frases en toda la entrevista y lo tuvo ahí de decoración, ¿no? Entonces, si ese es el estudio jurídico de Samir Villaverde, que se va a dar el lujo de denunciar a una presidenta de la República, a un primer ministro, a fiscales, a congresistas, esto es un operativo político. Ahora, de acuerdo a este documento fiscal, los delitos que llevan el nombre de Ortiz Pajuelo es tráfico ilegal de datos personales, organización criminal y revelación indebida de identidad. Esto por el caso de la entrevista de Yaciré Pinedo. ¿Te parece que Yaciré está siendo instrumentalizada por Samir? Bueno, yo creo que para los que hemos observado la sinuosa trayectoria que ha tenido la sinuosa trayectoria que ha tenido Yaciré Pinedo desde que nació a la luz pública, permanentemente ella ha sido, yo no diría instrumentalizada, sino que se ha prestado para diferentes intereses de acuerdo a cómo soplan los vientos. O sea, ella puede un día estar aliada con Vizcarra y con Figueredo, al día siguiente puede estar al lado de Carelim y al otro día al lado de Samir, porque es una persona amoral, porque es una persona que no tiene valores, claramente. Yo creo que ella trabaja para quien le paga. Es impresionante porque es una personalidad que puede salir a los medios y decir es blanco y al día siguiente decir es negro, y como da pena, como convoca lástima, como parece una paciente psiquiátrica mal medicada, todo el mundo dice, ay, pobrecita, la están usando, es una víctima. Y yo no creo que sea una víctima. Yo creo que es una chica muy astuta que aprovecha estas coyunturas para llevar agua a su molino y para ganar algo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a pasar al final, cuando se sepa toda la verdad de esta historia, es que ella va a estar en graves problemas, ¿no? Porque aquí quien ha cometido graves delitos es ella. Ahora, la imputación que realizan aquí respecto a tu persona es básicamente que se habría realizado un pago por las 2 entrevistas que le realizaste. ¿Se le pagó a Yaciré Pinedo por la entrevista? En absoluto. Ella hizo la llamada durante el programa y ahí están los videos para mostrarlo. Ella hizo una videollamada y luego en otra oportunidad hizo otra llamada más. Si alguien la utilizó, si alguien la presionó, si alguien la convenció, si alguien la amenazó, yo no lo sé, porque yo estaba de este lado del teléfono. Pero lo que no puedo entender es cómo ella puede ahora denunciar algo que supuestamente le habría favorecido, porque, a ver, ella dice que le pagaron ¿a quién? ¿A ella? Que se le pagó a Carelim López. Ah, a Carelim. O sea, ella habla y Carelim cobra. Sí. No tiene sentido, ¿no? Porque si alguien cobra por un testimonio tiene que recibir supuestamente su parte de la paga. Entonces, está tan mal hecha, está tan mal armada esta mentira, que la persona que dice que el periodista pagó por el testimonio nos quiere convencer ahora de que el periodista le pagó a un tercero por el testimonio. De verdad, yo creo que, insisto, han forzado la figura de tratar de ver un delito, ¿no?, con el cual meternos a Rosana Cueva y a mí en esta historia, porque también somos personajes incómodos al poder, ¿no? Entonces, odiamos a Marita, odiamos a Colchado y también odiamos a Cuarto Poder y odiamos a Beto Ruiz. Vamos a meterlos a todos y de una vez, ¿no?, matamos varios pájaros de un tiro. De eso trata esta denuncia. Porque si uno se pone a ver revelación de identidad, ¿cómo puede un periodista investigar a un personaje público o a un poderoso en el anonimato? ¿Cuál es la identidad que hemos revelado y que es delito? Creo no equivocarme, probablemente esta denuncia va a durar más que el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte habrá salido del poder, si Dios quiere, antes de 2026, y nosotros seguiremos yendo a comparecer
yendo a las citaciones, recibiendo notificaciones, pagando abogados, probablemente por un año más, o 2 o 3, porque así es, ¿no? Entonces esta bomba de humo le funciona maravillosamente, porque nos tiene a los periodistas, a los fiscales, a las autoridades que investigamos la corrupción, distraídos.